La mejor manera de disminuir el calor es a través de la respirabilidad. Vamos a usar el ejemplo de las lamparitas de luz o las bombillas, en donde solo el 10% sale a la luz y el restante 90% se convierte en calor. Tu cuerpo generará toda esta cantidad de calor y más aún cuando estés trabajando duro. Sin embargo, cuando estés con ropa de estación, podrías arrojar más de 200 watts de calor a través de la transpirabilidad, incluso trabajando en un ambiente cálido. Los trajes anteriormente solían tener barreras no respirables como el neopren, que se encontró que creaban una carga excesiva para el bombero. Hemos recorrido un largo camino. La transpirabilidad del traje de menor rendimiento, pero aún compatible, le permite eliminar solo alrededor de 40 a 50 watts de calor. El resto se acumula en tu cuerpo. La transpirabilidad de la mayoría de los trajes de protección de hoy en día le permite eliminar alrededor de 90 vatios de calor en ese entorno. Tu cuerpo tiene que lidiar con el resto. La transpirabilidad del mejor traje de protección actual permite eliminar más calor, alrededor de 125 watts, o el equivalente de 3 bombillas y media de las que vimos. ¿Cómo medir el impacto humano? El desafío es que pequeñas pruebas de campo no controladas pueden a veces dar resultados engañosos cuando medimos el impacto humano. Sin embargo, pueden detectar diferencias fácilmente perceptibles, por ejemplo, facilidad de movimiento, sensorial o características del diseño. Ahora vamos a hablar del THL, que es el testeo de pérdida total de calor, y el RET, que es la resistencia a la evaporación. El THL, o la pérdida total de calor, es una prueba que se realiza a nivel de los materiales y de los compuestos. Es parte del estándar de NFPA 1971 y está realizado en un ambiente relativamente moderado y en la oscuridad, ejemplo, sin el calor radiante como el sol o los fuegos cercanos. Y además incorpora pérdida de calor evaporativa y conductiva. O sea que el ambiente de prueba del THL es similar al de una oficina, que no tiene nada que ver con los ambientes a los que los bomberos están acostumbrados día a día. Los resultados solamente del THL pueden no proveer la información necesaria para crear la mejor ropa o tomar las mejores decisiones en cuanto a la ropa. En la última edición de la norma NFPA 1971 se introdujo como sugerencia el testeo RET. Esto es lo que hace generalmente la NFPA antes de introducir definitivamente un nuevo testeo. Primero lo ponen como una sugerencia para que en la próxima revisión se incluya definitivamente. La principal característica es que se enfoca en la pérdida del calor evaporativo, o sea, la respirabilidad. En este caso, el número que da como resultado, cuanto más bajo es, mejor. Y vemos cómo las condiciones son más parecidas a las que el bombero generalmente se enfrenta. Con una temperatura y una humedad relativa más acorde al ambiente en donde el bombero actúa comúnmente. Acá vemos cómo el sistema RED o RET es evaluado. Y vale aclarar que es un sistema que se utiliza desde hace muchísimos años en la evaluación de prendas y ya está incorporado en la norma EN hace muchos años en Europa. Se encuentran entre la capa externa y la barrera. La NFPA la define como el componente de un elemento que principalmente previene la transferencia de líquidos. Pero si bloquear los líquidos fuera solamente lo que necesitamos, entonces una bolsa plástica funcionaría bien, ya que además tendría un THL de 218 aproximadamente que cumpliría con la norma. Porque como vimos en el THL, se mide la transferencia del calor y esta bolsa plástica transfiere el calor efectivamente, pero no la transpirabilidad. Por eso la barrera de humedad, además de prevenir la transferencia de líquidos, tiene que ser retardante en llamas,
tiene que desempeñarse en una alta gama de ambientes, tiene que contribuir a la responsabilidad de la protección termal, tiene que tener las costuras efectivamente selladas, tiene que hacer todo esto de manera durable durante su uso y durante su lavado, debe permitir un uso y una reparación apropiados y cumplir y exceder todos los requerimientos de la norma NFPA. Hacer todo esto agregando la menor cantidad de peso fisiológico posible sobre el bombero, pero a la vez teniendo una alta respirabilidad. Las barreras de humedad están compuestas de un film microporoso de politetrafluoretileno expandido que se combina con una capa de poliuretano para crear un film de barrera, el cual es adherido al tejido con un adhesivo. La norma NFPA 1971 establece el requerimiento mínimo de diseño, performance, testeo y certificaciones, pero lo ideal es poder ofrecer materiales que excedan estos parámetros. Acá vemos todos los tests que son requeridos por la norma. Cabe destacar que las barreras de humedad tienen más del doble de testeos que la capa externa o la barrera térmica. Por eso decimos que la barrera de humedad es el componente más importante del traje de bombero.